Los médicos me dieron una sentencia de muerte, una enfermedad rara, incurable, progresiva. Estaba perdiendo mi cuerpo, mi vida, mi esperanza. Pero cuando estaba a punto de dar mi último aliento, Dios me tocó. Y hoy estoy aquí, de pie, para contar cómo Él me curó de lo imposible. Imagina ser un hombre activo, lleno de planes, y de repente tu propio cuerpo se vuelve contra ti. Cada músculo debilitándose, cada movimiento convirtiéndose en una batalla, hasta que te conviertes en un prisionero en tu propia piel. Y la ciencia, con todo su avance, no tiene respuestas, solo un pronóstico sombrío. Esa fue mi realidad. Pero, ¿qué sucede cuando la medicina se rinde? Cuando la esperanza humana se desvanece y la muerte parece inevitable. Quédate con nosotros, porque hoy te voy a contar cómo Dios me curó de una enfermedad incurable y cómo Él puede traer la curación y la esperanza a tu vida también. Soy Gabriel, y hoy voy a compartir con ustedes la jornada más aterradora y milagrosa de mi existencia. Una historia que me llevó al borde de la muerte y me trajo de vuelta con una nueva comprensión del amor, la esperanza y el poder restaurador de Dios. Prepárense, porque lo que voy a contar puede desafiar todo lo que creen sobre lo imposible. Hola a todos. Durante mucho tiempo, mi vida fue un ejemplo de lo que yo consideraba éxito. Era arquitecto, dueño de mi propio estudio, con proyectos ambiciosos y un equipo talentoso. Mi pasión era crear, transformar espacios, construir sueños. Era un hombre activo. Me levantaba temprano, corría en el parque, jugaba tenis los fines de semana. Mi salud era impecable, mi energía inagotable. Tenía una esposa maravillosa, Ana, y 2 hijos increíbles, Lucas y Sofía. Éramos una familia feliz, con planes para el futuro, viajes, logros. Me sentía en control de todo. Mi visión del mundo era muy práctica, muy racional. Creía en el trabajo duro, en la inteligencia, en la capacidad humana de superar desafíos. Para mí, la ciencia era la respuesta a todo. Si había un problema, la ciencia encontraría la solución. Si había una enfermedad, la medicina la curaría. Era un optimista, pero un optimista basado en la lógica y en la capacidad humana. ¿La fe? Ah, sí, la fe. Crecí en una familia que iba a la iglesia los domingos. Creía en Dios, claro. Él era parte de mi educación, de mi cultura. Oraba, agradecía las bendiciones, pedía protección. Pero, para ser honesto, mi fe era más una formalidad, una parte de mi identidad social que una relación viva y personal. Confiaba más en mi propia capacidad, en mi inteligencia, en mi fuerza de voluntad para resolver los problemas de la vida. Dios estaba allí, pero sentía que el control de mi vida, de mi salud, de mi destino, estaba en mis manos. Me enorgullecía de mi autosuficiencia, de mi capacidad para resolver mis propios problemas, de no depender de nadie. Veía la fe como un refugio para los débiles, para aquellos que no podían lidiar con la realidad por sí mismos. No sabía que esa mi fuerza era en realidad mi mayor debilidad, mi punto ciego más peligroso. Estaba tan cerrado a lo que no podía ser medido que me volví ciego a la vastedad de la existencia. Creía que la vida era una línea recta, del nacimiento a la muerte, y que yo estaba al mando. Pero la vida a veces nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa. Y para mí, esa lección vendría de una forma que jamás podría haber imaginado, una forma que me obligaría a confrontar mi propia mortalidad y a romper todas mis convicciones. Las primeras señales fueron sutiles, un tropiezo aquí, una debilidad allá. Comenzó con una leve dificultad para levantar el pie derecho, como si lo estuviera arrastrando. Yo, un corredor ávido, comencé a sentir un cansancio inexplicable en las piernas. Lo atribuí al estrés del trabajo, a la edad, a la falta de estiramiento. Luego, la mano derecha comenzó a fallar. Pequeñas cosas, como sostener un bolígrafo,
o abrocharse una camisa se volvieron tareas difíciles. Mi caligrafía cambió. Yo, que dibujaba proyectos complejos con precisión, comencé a sentir que mis dedos fallaban. La preocupación comenzó a crecer, pero aún intentaba racionalizar. Debe ser un nervio pinzado, exceso de uso de la computadora. Comenzó la peregrinación médica. Fui a ortopedistas, neurólogos, fisioterapeutas, hice exámenes y más exámenes. Resonancias, electroneuromiografías, análisis de sangre. Cada consulta era una esperanza, cada resultado una frustración. No encontramos nada. Es estrés, intente relajarse. Me sentía un hipocondriaco, pero sabía que algo estaba fundamentalmente mal con mi cuerpo. Hasta que un día llegó el diagnóstico. Recuerdo el consultorio, el olor antiséptico, el silencio pesado. El médico, un neurólogo de renombre, se sentó frente a mí con una expresión grave. Comenzó a hablar sobre un síndrome de degeneración neuromuscular progresiva, palabras complejas que, en realidad, significaban una cosa simple y aterradora. Mis neuronas motoras estaban muriendo. La enfermedad era rara, agresiva y, lo más importante, incurable. Explicó que mis músculos se debilitarían progresivamente hasta que ya no pudiera caminar, hablar, tragar y finalmente respirar. El pronóstico era de 2 a 5 años de vida. Tenía 40 años. Mis hijos eran pequeños. Mi mundo se derrumbó. La reacción inicial fue negación. No puede ser. Debe haber un error. Soy saludable. Me cuido. Luego vino la ira. Ira hacia Dios, hacia el universo, hacia mi propio cuerpo. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Negocié. Si cambio mi vida, si hago todo bien, la enfermedad desaparecerá, ¿verdad? Pero el médico solo negó con la cabeza, impotente. El impacto en mi familia fue devastador. Ana, mi esposa, intentaba ser fuerte, pero yo veía el miedo en sus ojos. Lucas y Sofía, tan pequeños, no entendían por qué papá se estaba cansando y ya no podía jugar como antes. La casa que antes estaba llena de risas, ahora estaba impregnada de una tristeza silenciosa, de un miedo constante. Mi fe, esa fe cultural que tenía, comenzó a desintegrarse. Oraba, pero las oraciones parecían perderse en el vacío. «Dios, ¿dónde estás?», gritaba en silencio, en las madrugadas de insomnio. «¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me abandonaste?». Me sentía completamente solo, perdido, sin esperanza. La enfermedad progresó rápidamente, implacablemente. Primero, la pierna derecha dejó de responder, luego la izquierda. En pocos meses necesitaba un bastón, luego una silla de ruedas. Mis brazos comenzaron a debilitarse. Ya no podía levantar vasos, sostener cubiertos. Cada día, una nueva parte de mi cuerpo me abandonaba. Mi habla se volvió arrastrada, difícil de entender. La deglución, un desafío. Cada comida era un riesgo de atragantamiento. Yo, un hombre que amaba conversar, que amaba comer, me convertía en un prisionero de mi propio cuerpo. La humillación era inmensa. Yo, que siempre fui independiente, ahora necesitaba ayuda para todo, para vestirme, para comer, para ir al baño. El estudio, los proyectos, los sueños de construir, todo se desvaneció. Tuve que ausentarme, luego vender mi parte, mi carrera, mi pasión, mi identidad. Todo se escurría. Pasaba los días en la silla de ruedas, mirando por la ventana, viendo la vida pasar afuera, mientras la mía se extinguía lentamente. El dolor no era solo físico, era un dolor en el alma, el dolor de ver el sufrimiento de mi familia. Ana, mi esposa, se convirtió en mi cuidadora a tiempo completo. Estaba exhausta, pero nunca se quejaba. Mis hijos, Lucas y Sofía, me miraban con una mezcla de tristeza y confusión.
Ya no podía abrazarlos con fuerza, no podía llevarlos a pasear. Me sentía una carga. La voz de la desesperación se volvió constante. Eres una carga, es mejor terminar con esto, ya no tienes dignidad, nadie te va a ayudar. Comencé a tener pensamientos de rendición. No era un deseo de morir, era un deseo desesperado de acabar con el dolor, con el sufrimiento, con la humillación. La muerte parecía la única liberación posible. Los médicos, con toda su buena voluntad, ya no tenían nada que ofrecer. Las visitas se volvieron más raras, los pronósticos más sombríos. Es cuestión de tiempo, Gabriel. Confort es lo que podemos ofrecer ahora. Estaba al final del camino. Mi respiración era cada vez más débil, mis pulmones cansados. Sabía que el final estaba cerca. Era una noche fría. Estaba acostado en la cama, conectado a aparatos que me ayudaban a respirar. Mi cuerpo estaba casi completamente paralizado. No podía mover nada, excepto mis ojos. El dolor era constante, el agotamiento abrumador. Sabía que era mi última noche. Ana estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Estaba llorando silenciosamente. Quería decirle que la amaba, que todo estaba bien, pero no podía. Mi voz era solo un susurro inaudible. Sentí las lágrimas rodar por mi rostro, pero no podía limpiarlas. En ese momento, estaba completamente roto, sin fuerzas, sin esperanza, sin fe. Miré el techo oscuro de la habitación, sin estrellas, y grité. No un grito audible, sino un grito del alma, un lamento profundo que venía de lo más íntimo de mi ser. Dije con el último hilo de voz que me quedaba, no para Ana, sino para el vacío. Dios, si existes, si realmente te importa, ya no puedo más. He fallado en todo, lo he perdido todo. Mi cuerpo se está muriendo, mi familia está sufriendo. Ya no sé qué hacer. Me rindo a ti. Haz lo que quieras conmigo porque ya no sé qué hacer. Entrego mi vida, mi familia, mi desesperación en tus manos. Ya no tengo nada más que dar, nada por lo que luchar. Me rindo. No esperaba nada. Estaba demasiado exhausto para esperar, para tener esperanza. Solo quería que el dolor se detuviera, que el sufrimiento de mi familia terminara. Pero en ese instante algo sucedió. No fue una voz audible, no fue una luz brillante. Fue una paz que comenzó a inundar mi corazón, proveniente de un lugar que no conocía. Era como si un peso gigantesco, que había cargado durante años, me hubiera sido quitado de los hombros. Una certeza profunda de que no estaba solo, que incluso allí, en el fondo del pozo, Dios estaba conmigo, sosteniéndome. No sabía cómo iban a cambiar las cosas. No tenía un plan, no tenía una estrategia. Pero tenía una paz que me permitió respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Una paz que me dio una pequeña chispa de esperanza, una certeza de que, de alguna manera, sería cuidado. Cerré los ojos, no para dormir, sino para descansar en esa paz. No sé cuánto tiempo pasó, horas quizás. Cuando abrí los ojos, el sol estaba saliendo. El frío seguía siendo cortante, pero había algo diferente en el aire. Una sensación de ligereza, de posibilidad. Y entonces sentí un hormigueo en mis dedos, un hormigueo que no sentía en meses. Intenté moverlos, y se movieron. Ligeramente, pero se movieron. Intenté mover mi mano, y se movió. Intenté levantar mi brazo, y se levantó. Intenté mover mi pierna, y se movió. Estaba en shock. Estaba curado. El dolor había desaparecido, la debilidad se había ido. Podía respirar profundamente, sin esfuerzo. Me levanté de la cama, mis músculos estaban fuertes, como antes. Caminé por la habitación, corrí, salté. Estaba curado. Ana se despertó con el ruido. Me vio de pie, caminando, corriendo. Gritó, no un grito de miedo, sino un grito de alegría, de incredulidad.
Me abrazó, llorando. Lloramos juntos. Lucas y Sofía se despertaron y nos vieron. Se rieron, saltaron sobre mí. La alegría era indescriptible. Fuimos al hospital. Los médicos estaban perplejos. Hicieron exámenes y más exámenes. No había rastros de la enfermedad. Mis neuronas motoras funcionaban perfectamente. Mis músculos estaban fuertes. No tenían explicación. Es un milagro, Gabriel. No hay otra explicación científica. Ese día, cuando me rendí y le entregué todo a Él, Dios escuchó. No solo me salvó de la muerte, sino que también me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Me mostró que, incluso en las situaciones más oscuras, cuando la lógica no tiene respuestas, cuando la esperanza se desvanece, su luz puede brillar. La vida después de la curación es un regalo, un presente cada nuevo amanecer. No es perfecta, claro. Todavía hay desafíos, todavía hay vías difíciles. Las cicatrices del pasado, los recuerdos del dolor, el proceso continuo de gratitud y servicio. Pero ahora tengo una fuerza más grande que cualquier miedo, un ancla que me mantiene firme. Mi perspectiva ha cambiado completamente. Aprendí que la verdadera fuerza no está en la autosuficiencia, sino en la dependencia de Dios. Aprendí que, incluso en medio del caos, Dios está presente. Él no nos abandona. Él abre puertas donde no hay paredes, crea caminos donde no hay carreteras. Mi vida ya no se trata de construir edificios, sino de construir vidas. Hoy, dedico mi vida a ayudar a otras personas que están luchando contra enfermedades incurables, a mostrarles que existe una salida, que existe esperanza, que existe un Dios que puede liberar y restaurar. No sé cuál es tu enfermedad hoy. Quizás estés atrapado en un cuerpo que no responde, en un dolor que no cesa, en un diagnóstico que parece una sentencia. Quizás te sientas sin rumbo, sin propósito, con un vacío en el alma que nada parece llenar. Quizás estés en tu propio fondo del pozo, sin ver salida, sin luz al final del túnel, así como yo estuve. Estoy aquí para testificar que Dios es real. Él escucha, Él actúa, y Él puede curarte de lo imposible. Él me sacó del fondo del pozo de la enfermedad incurable y me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Él me dio una restauración imposible. Si estás aquí hoy y sientes que has llegado a tu límite, si estás buscando una respuesta, una salida, una esperanza, te invito a hacer lo que yo hice. Ríndete. Entrega tu dolor, tu miedo, tus dudas, tu vida a Él. No esperes tener todas las respuestas, no esperes entenderlo todo. Solo confía, solo ríndete, solo da ese paso de fe. Si nunca lo has hecho antes, o si te has alejado y quieres volver, te animo a dar el primer paso. Habla con Dios, con tus propias palabras, donde quiera que estés. Él te escucha. Busca ayuda médica, pero no te rindas en la fe. Busca una comunidad de fe, personas que puedan apoyarte, orar contigo y guiarte. Lee su palabra, la Biblia, que es una fuente inagotable de esperanza, sabiduría y dirección para tu vida. No te rindas, no te entregues a la desesperación. La curación es posible y comienza con la rendición. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando crees que no hay solución, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos esperándote para darte una nueva vida, una verdadera huida hacia la paz. Mi historia es solo una entre millones de testimonios del poder de Dios, pero es mi verdad. Y si hay algo que quiero que se lleven de esta noche es esto: la vida es un milagro, un regalo divino. No importa cuán grave sea el diagnóstico, la última palabra siempre la tiene Dios. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te dio una chispa de esperanza para tu propia situación, te pido que no la guardes solo para ti. Compártela.
Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje, alguien que esté luchando contra una enfermedad, que esté buscando respuestas, que se sienta sin esperanza o que simplemente necesite un recordatorio del poder de Dios para restaurar. Y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad aquí en Milagros de Fe. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de transformación y esperanza. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué parte de mi testimonio te impactó más o si tú también has experimentado un milagro de curación en tu vida. Tu historia también es importante. Recuerda, no estamos solos. Hay un amor incondicional que nos envuelve, una fuerza que nos guía, un propósito mayor para cada uno de nosotros. No hay enfermedad que el amor de Dios no pueda curar, ni diagnóstico que Él no pueda revertir. Él es el refugio en medio de la tormenta, la salida cuando no hay puertas, la paz que excede todo entendimiento. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que incluso cuando la medicina se rinde, incluso cuando crees que no hay solución, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos, esperándote para darte una nueva vida, una verdadera huida hacia la paz y la alegría. Gracias por acompañarme en esta jornada. Que la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes.